Bueno, buenos días a todos. Felicitaciones, Mariana, sobre todo por estar llegando a este momento, y gracias, Diego, por la receptividad. Esto que estamos concretando hoy toca uno de los grandes tabúes de la sociedad uruguaya, que es poner en una misma línea las palabras cultura y economía. Nos da como una especie de incomodidad, como si hubiera algo malo en ASAU. Eso obviamente es un enfoque equivocado, no voy a perder tiempo en explicar por qué. Eso obviamente trae consecuencias negativas. Y una de esas consecuencias es que sabemos poco sobre el tema. No es la primera vez que se hace esta clase de estudios. Hay, lo decía Mariana, antecedentes, algunos que se remontan algunas décadas, pero sabemos poco. Sabemos poco sobre el vínculo entre cultura y economía, y en general cuando pensamos en eso, pensamos desde el lado de la demanda. ¿Cuántas entradas se vendieron de un espectáculo? ¿Cuántos libros se vendieron? Pensamos menos en todo lo que pasa al lado de la oferta. Y del lado de la oferta pasan un montón de cosas que hacen que la cultura no solo tenga un impacto cultural, que para eso existe y no tenemos que perderlo de vista, y no tenemos, por supuesto, que caer en el pecado tremendo de instrumentalizar la cultura, pensar que hay que hacer cultura para otra cosa. La cultura, primero que nada, vale en sí misma. Producir cultura, consumir cultura es un fin en sí mismo. Pero además ocurre que hay un montón de efectos económicos. ¿Qué proporción de la facturación de muchas empresas uruguayas, por decir algo, imprentas, provienen de la actividad cultural? No es un dato que tengamos a mano. ¿Cuánto empleo permanente generan las instituciones culturales con actividad permanente que hay en el país? Casi todas públicas, pero no todas públicas. ¿Cuánto empleo y cuántos ingresos se generan cuando se realizan actividades culturales más o menos puntuales? Veo a Facundo y pienso en el gran desarrollo que hemos tenido, por suerte, y la agencia ha tenido un rol esencial ahí, en todo el tema de locaciones. Cuando Netflix o un grupo de otro país viene a filmar en Uruguay, eso deja un montón de plata. Desde la hotelería, la restauración, el transporte, los fletes. Pero además, con frecuencia, se contratan servicios de mucha otra gente. Electricistas, sonidistas, carpinteros, maquilladores, gente que alquila equipos que no tiene sentido andar llevando de un lugar a otro, que es una industria extremadamente floreciente. ¿Cuánta plata nos deja por año la filmación de películas extranjeras en el Uruguay? ¿Cómo está impactando la cultura sobre el turismo? Porque pasa en las grandes capitales del mundo que una de las razones por las que vamos a visitarlas es porque tienen una oferta cultural muy grande, pero pasa en alguna medida en Uruguay, y por supuesto que no es para darse por satisfechos, es algo que tenemos que desarrollar. Me encontré con varios argentinos que vinieron a Montevideo a ver el gaucho de Blanes, que había estado escondido un siglo y que estábamos exponiendo en el Museo Nacional de Artes Visuales. El Ballet Nacional tiene admiradores en Argentina, en Brasil, y en su decisión de venir en algún momento a Uruguay pesa el hecho de que el ballet tiene en cartel tal obra. Y eso a veces desencadena la decisión de venir en ese momento y no en otro. ¿Cuánto se mueve en todo eso? La verdad es que sabemos poco, sabemos incompleto y en algunos casos sabemos desactualizado.
Y generar eso no solo es bueno para que el INE tenga estadísticas más completas, para que el Banco Central tenga números más completos, sino que es bueno para la cultura. Y en ese sentido, quiero ser muy franco con ustedes, hacemos esto de una manera totalmente interesada. Totalmente interesada. Porque disponer esta información ayuda a romper ese prejuicio de que la cultura es un mundo habitado por pedigüeños a los que nada les alcanza, que uno tira plata ahí, la plata desaparece y no se sabe en qué se usó. Cuando uno ve la historia completa, se da cuenta de que poner plata en cultura, entre otras cosas, puede ser un buen negocio. Y puede ser bueno para el empleo, y puede ser bueno para la marcha de la economía del país. Y ese es un buen argumento ante los gobiernos, ante agentes privados, inversionistas que están dudando dónde poner su plata. Tener más información de esto es un arma a favor de la cultura. Por eso les digo, lo hacemos de una manera totalmente interesada. Esperamos que el hecho de generar esta información, el hecho de poder sostener el esfuerzo a lo largo del tiempo, nos ayude a que sea un poco menos difícil financiar la actividad cultural, a romper esa cosa muy dañina de que, bueno, los artistas son todos un poco bohemios y no les importa lo material y si no llegan a fin de mes, mala suerte. No, no, no. Es importante que lleguen a fin de mes. Esperemos que todo esto, además de mejorar las estadísticas, además de mejorar las cuentas nacionales, sirva para involucrar a otros organismos públicos. Tommy es presidente de un organismo que felizmente hace muchos años apoya la cultura. El Banco Central creó el Premio Figari hace muchas décadas. El Banco Central sostiene permanentemente la actividad cultural y nos ha dado un apoyo enorme estos años y quiero agradecerlo especialmente en la ambiciosa renovación que estamos haciendo del Museo Figari, que se ha hecho una proporción muy significativa con recursos aportados por el Banco Central. Pero tenemos mucho para avanzar. Por ejemplo, tenemos mucho para avanzar en el tema del turismo. Y tenemos mucho para avanzar ante el sector privado. Así que ojalá esto sea el comienzo no solo de un enriquecimiento en términos de conocimiento sobre nosotros mismos, sino también de oportunidades para financiar más cultura en Uruguay. Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar a Mariana por la persistencia, porque sé que esto, digamos, era un plan de larga data. Conversamos durante mucho tiempo sobre esto. Por diversos motivos, el instituto estaba en muchas cosas y entró, digamos, en determinada posición de la cola, digamos, de encuestas, pero sabíamos lo importante que era para el Ministerio de Educación y Cultura, pero en particular para Mariana, que empujó muchísimo para que esto fuera una realidad. Así que quiero reconocer esa persistencia y que finalmente llega al día de hoy con la firma de este convenio, y que es muy importante para el país contar con una cuenta satélite de cultura. La cuenta satélite de cultura constituye un sistema de información estadística sobre las actividades culturales y tiene como finalidad reunir en un cuadro contable coherente el conjunto de flujos económicos relacionados y establecer los vínculos entre las diferentes manifestaciones del campo cultural. Dicha investigación se realiza bajo las recomendaciones del Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas. Y en este sentido, junto al Ministerio de Educación y Cultura, el INE hoy ha firmado este convenio de cooperación técnica para la elaboración de la encuesta económica de cultura, en el marco de la construcción de la cuenta satélite de cultura. Entre otras cosas, esto va a permitir tener una estimación de la importancia económica de las actividades culturales en el país. Por supuesto, esto redunda en beneficio del MEC, pero también del INE. Son estadísticas que son muy relevantes y que el INE
bueno, tiene honor de comenzar a medir a partir de este momento. Esto va a contribuir a mejorar la calidad de la información de las actividades, productos y agentes culturales del país, insumo fundamental para análisis económico del sector y la elaboración de la política pública en materia cultural. Es difícil hacer política si no se tienen mediciones, si no se tienen estadísticas. Así que es realmente una ocasión muy importante y es un hito muy importante. La encuesta se va a realizar sobre una muestra de 1.150 empresas e instituciones que abarcan las siguientes actividades para que tengan una ilustración de a quiénes llegaremos. Como bien señalaba Mariana, esta es una encuesta que tiene, digamos, un amplio rango de actividades alcanzadas. Se va a alcanzar, bueno, son las siguientes actividades, en primer lugar, la producción de grabaciones, fabricación de instrumentos musicales, casas de remates, comercios al por mayor de instrumentos musicales y ópticos, comercio al por mayor de artículos de papelería, libros y periódicos, comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería en almacenes especializados, comercio al por menor de grabaciones musicales y videográficas en almacenes especializados, comercio al por menor de objetos de galerías de arte comerciales, comercio al por menor de otras mercancías, publicaciones de libros, publicaciones de periódicos, diarios y revistas, otras publicaciones, actividades de producción de películas, videocintas y programas de televisión, actividades posteriores de la producción de películas, videocintas y programas de televisión, actividades de distribución de películas, videocintas y programas de televisión, actividades de proyección de películas, actividades de grabación y publicación de grabaciones sonoras, difusión de radio, programación y actividades de transmisión de televisión, telecomunicaciones, actividades de fotografía, educación cultural, actividades de arte, entretenimiento y creatividad, y reparaciones de instrumentos musicales y afinación de pianos. O sea, cubre realmente un rango muy amplio de actividades y esta es la gran virtud de esta encuesta. Así que, nuevamente, felicitar a las instituciones involucradas, el rol que va a cumplir el Banco Central a partir de la integración también de esta cuenta satélite como parte de las cuentas nacionales que habitualmente realiza. Muchas gracias. En general, cuando uno tiene que hablar en público, más con prensa presente, tiene cierto grado de estrés. Pero el bálsamo hoy, y ojalá ustedes se pudieran ver a sí mismos, sería si pudiéramos poner un espejo en esta mesa para que se vieran la cara de satisfacción y alegría que todos tienen, síntoma que esto es el alcanzar una meta que se ve que es muy cara para ustedes y que les llevó mucho esfuerzo, por lo cual si alguien tiene que ser felicitado me parece que son ustedes mismos porque sus expresiones así lo revelan. El Banco Central, junto con el Instituto Nacional de Estadística, elabora o recae sobre nosotros buena parte de la responsabilidad de llevar adelante las estadísticas del Uruguay. En el caso particular del Banco Central, las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales o la contabilidad nacional es lo que le permite al país, cuando ustedes ven en la prensa, bueno, que el Producto Bruto Interno subió, bajó, que la balanza de pagos, que las exportaciones, que las importaciones, etcétera, una serie de indicadores del sector agropecuario creció, no creció, la industria. Bueno, esos cálculos que es la contabilidad nacional, la elabora el Banco Central del Uruguay y para nosotros va a ser una enorme satisfacción poder llevar adelante el cálculo o bueno, integrar a ese cálculo la cuenta satélite de cultura. Claramente el aporte de la cultura en un país va mucho más allá del aporte económico, eso no hay duda, y Uruguay es un país que puede jactarse de tener un nivel cultural alto, por lo cual es relevante medirlo. Las últimas mediciones datan de 2009, 2012, 2013. Con el cambio que ha habido en el mundo y en particular en Uruguay, intuitivamente, yo no soy especialista en el tema, pero intuitivamente uno piensa que la gestión cultural, la producción, la distribución de cultura en Uruguay ha aumentado muchísimo en estos años. Las formas tecnológicas han también incrementado su volumen y ha permitido que la cultura llegue a buena parte de la población. Por lo cual, para el Banco Central, que hoy estamos un poco decolados porque los protagonistas son el Ministerio y
y el Instituto Nacional de Estadística. Es un privilegio por poder formar parte de esta mesa, poder contribuir a estos cálculos con nuestra metodología y ojalá podamos como país tener una forma metódica, sistematizada y permanente de cálculo del aporte de la cultura a la economía del Uruguay. Muchas gracias.